En el pueblo había una leyenda de un viudo que revivió a su esposa sacrificando a sus 5 hijos, 4 varones y una niña. Según mi tío Nato, el señor Daciano se obsesionó con la idea de poder revivir a su esposa. Esta historia la voy a contar porque tengo mucho tiempo guardándola para mí, pero mi psicóloga me recomendó hablar de esto con alguien más. Estoy segura de que ella no se refería a contarla en internet para que miles de personas la escuchen, pero con mucha suerte quizá nadie la vea. Antes de todo esto, solo quiero decir que esto es algo que pasó cuando estaba muy chiquita y por eso me traumó tanto. Actualmente tengo 35 años, pero de igual forma me sigue dando escalofríos hablar de esto, y más aún, como estamos cerca de la fecha en la que pasó todo, hace más o menos unos 28 años. Recuerdo que fue un 25 de diciembre, creo que tenía 7 u 8 años. Estoy segura de que fue un diciembre, porque me encantaba recibir doble regalo, ya que ese día era mi cumpleaños. De esa fecha recuerdo muy poco, porque desde la mañana sentía una vibra muy extraña. Me levanté temprano muy emocionada, porque debajo del árbol de Navidad habían muchos regalos, y varios decían mi nombre. Luego de abrirlos, fui a guardarlos a mi cuarto, y por la ventana vi a Martina, jugando en el bosquecito a un lado de mi casa. Así le decíamos a unos árboles y flores muy bonitos que estaban cerca de aquel rancho. A mi mamá no le gustaba que jugara con Martina, porque su papá era muy raro, y anteriormente la policía había estado en su casa y encontraron muchos objetos raros, pero mi mamá nunca me dijo qué eran exactamente. Salí como pude por la ventana para que no me viera mi mamá. Martina estaba escribiendo unas letras en uno de los árboles del bosquecito, pero yo no sabía leer en ese entonces. Le pregunté qué hacía y me dijo que escribió lo que había soñado aquella noche. Le pregunté qué es lo que había soñado y me respondió: soñé contigo. Hagan de cuenta que mi mamá me jaló del brazo tan fuerte que me dejó morado y me llevó con mucha fuerza para la casa. Me sentó en una silla y me dijo que si volvía a Martina, gritara lo más fuerte posible, que ella estaría ahí para ayudarme. Yo no entendí por qué mi mamá estaba tan asustada si mis amigos y yo jugamos siempre con Martina, solo que todos se mudaron de casa, por la escuela, o eso era lo que mi mamá decía. Ya era medianoche, todos estaban celebrando Navidad y mi cumpleaños con mucha comida y alcohol. Yo estaba sentada en mi sillita cuando vi venir a mi tío Nato. Él solo venía para estas fechas y siempre me traía un gran regalo, así que corrí hasta él y le di un abrazo. Él me alzó y tomó mi cabeza con una de sus manos y dijo: ¿quién es la niña que estaba detrás de ti y por qué tienes el cabello tan enredado y sucio? Supe que algo pasó cuando Nato gritó el nombre de mi mamá y luego su rostro cambió totalmente. Nato caminó hasta la casa y tomó una de las hachas que tenía papá detrás de la puerta. Mi mamá lloraba mientras trataba de desenredarme el cabello, pero era imposible. Mi abuela dijo que la única forma era cortarlo, y no hubo otra opción. Me asusté mucho cuando mi papá se fue caminando con mi tío Nato. Cada uno llevaba un hacha en mano, y caminaron en la oscuridad hasta que no los pude ver más. Lo último que recuerdo es a Nato con las manos llenas de sangre, viniendo hacia mí diciéndome que todo iba a estar bien. Minutos más tarde, pude ver cómo se incendiaba una de las casas, pero no lograba distinguir cuál de todas era. Al mes, estábamos viviendo en otra casa y nunca más volví a ese rancho hasta hace poco. Hace unas semanas, tuve que venir con mi mamá para ver si podíamos vender la antigua casa. Necesitábamos dinero y esa era la única propiedad que nos quedaba. Cuando veníamos de camino, vi un terreno hecho ceniza y escombros. En ese momento, me di cuenta que la casa que se había quemado hace 28 años era la de Martina. Paré el coche y bajé un momento para ver algo. Había restos de muñecos quemados que parecían de porcelana o algún material parecido. Me asusté, entré al coche y seguí un poco hasta llegar a nuestra antigua casa. Cuando nos bajamos, lo primero que hice fue preguntarle a mi mamá qué pasó aquella noche y por qué a ella no le gustaba que yo jugara con Martina. Mi mamá rompió en llanto, pero entre sollozos me dijo: quiero que veas esto.
Caminó al bosquecito a un lado de la casa y señaló los árboles. En ese momento me acerqué y no pude seguir respirando. Sentí como se me iba el aire de golpe. Cuando vi que en cada árbol estaba escrito el nombre de cada uno de mis amigos: Alejandro, Lucas, José, Andrés y por último estaba mi nombre, Melissa. Los árboles que tenían escrito el nombre de mis amigos no tenían ni una sola hoja en sus ramas. En cambio, el que tenía mi nombre aún seguía bien. Le pregunté de nuevo a mi mamá qué pasó, y ahora sí tuve una respuesta. Mi mamá me contó que cuando se mudaron a la casa, las propiedades eran absurdamente baratas y accedieron a comprar de inmediato sin preguntar nada. Poco a poco, comenzaba a llenarse de familias el lugar. Todo fue muy bonito hasta que comenzaron a desaparecer los niños, uno a uno. Lo último que se sabía de ellos es que su cabello en la noche anterior estaba lleno de nudos, sucio, con algunas hojas secas, y la última persona con la que fueron vistos era Martina. Una señora se percató de esto y llamó a la policía. Cuando estos entraron a la casa del señor Daciano, quien era el papá de Martina y dueño de los terrenos, encontraron 5 figuras de niños de porcelana, 4 niños y una niña. El señor estuvo preso por 6 meses bajo investigación, pero como no hubo suficientes pruebas para inculparlo, y además pagó la fianza, fue liberado, así que este caso fue cerrado. Mi mamá dice que mi tío Nato era amigo del investigador del caso. El investigador le dijo a Nato que no podía decirle nada muy detallado sobre el caso, porque estaba bajo un contrato de confidencialidad, pero que él estaba seguro de que la siguiente era yo. De los 4 muñecos que tenía el señor en su casa, el único que no tenía marca era el muñeco de la niña, y la única niña en la finca era yo. Mi tío se dedicó durante un mes a investigar y a seguir al señor Daciano, pero cuando encontró lo que buscaba no lo podía creer. La esposa del señor había muerto dando a luz a su hija Martina, y curiosamente, cuando yo tenía 7 años, era idéntica a la esposa de este señor. En el pueblo había una leyenda de un viudo que revivió a su esposa sacrificando a sus 5 hijos, 4 varones y una niña. Según mi tío Nato, el señor Daciano se obsesionó con la idea de poder revivir a su esposa, y por eso pagó el precio. Aún se culpa por lo que pasó aquella noche, pero si no lo hubiera hecho, quizá yo no estaría contando esta historia. Suscríbete si no estás suscrito, porque vienen muchas más historias, y si no te las quieres perder, asegúrate de activar la campanita. Te dejo por aquí un video que seguro te va a gustar. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.